va? Bienvenidos nuevamente a Escenarios. Hoy se encuentra con nosotros alguien que yo esperé mucho durante un año, pero que está tan ocupado que gracias a Dios pudo venir hoy a compartir un pedacito de su historia. Víctor Santamaría, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Y felicitaciones, presidente del PJ porteño. Víctor, un placer tenerte en Escenarios. No, gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Como digo, detrás de un gran hombre hubo un niño. ¿Que creció dónde? Contame, Víctor, ¿cómo era? Gracias por lo de gran hombre. Creció... los hacedores son grandes personas, siempre. A ver, yo nací, me crié en el barrio de Retiro, que queda acá en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Pero parte también de mi crianza, de mi educación, fue en el barrio de Matadero, como dos barrios muy antagónicos entre sí. En sus estilos, en sus formas, en sus costumbres. Sí, creo que en todo. Uno con edificios, otro sin edificios. Mi padre era el encargado de edificio ahí en la calle Vaso del Vaso y Libertador. Y mi abuela paterna vivía en Cosquín y Rodó, que era donde me crié, donde tenía la barra de la esquina, donde tenía mis amigos con los cuales jugaba con los autitos, jugábamos en la calle al fútbol. La vida de un pibe de barrio de esa época y de esos años, donde la calle era pública. Claro, ¿no? Y de esa tranquilidad, decimos, porque hoy no dejaríamos a ninguno jugar con los autitos en ninguna esquina, en ningún lado, pero creo que en algún momento vamos a volver a que eso vuelva a suceder. ¿Mamá qué hacía? Contame. Mi mamá era personal doméstico en el mismo edificio donde mi papá era encargado y principalmente ama de casa, ¿no? Sí. Estaba al frente de la familia y de la organización familiar. ¿Qué se hablaba en la mesa familiar? ¿Había mucho de tenés que estudiar o qué cosas se comentaban en la mesa familiar? ¿Había ¿Quién era la que contenía o quién era la que bajaba línea? ¿Quiénes eran? A ver, la infancia mía se desarrolló desde el 65 que nací hasta promediados los 70, digamos, un poquito más de los 70, casi en los 80, donde la vida familiar transcurría en una portería, de un edificio en la cual la vivienda estaba en un subsuelo, y había que salir a un patio para pasar al baño y para pasar a la cocina. Era una cocina muy chiquita donde comíamos los cuatro, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Nos criamos en los colegios de la zona, nos educamos en los colegios de la zona. El patio para jugar era la Plaza San Martín, donde íbamos con la mayoría de los chicos. Y por lo general lo que se hablaba en esas familias en la época, había mucho de política, porque mi padre militaba políticamente y gremialmente. Se hablaba poco de fútbol, porque mi mamá era hincha de River, mi papá hincha de Chicago, mi hermana hincha de San Lorenzo y yo hincha de Boca. Así que era una familia muy diversa en la cual evitábamos charlar de fútbol. El fútbol no era una cosa que nuestros padres o mi padre nos haya inculcado fuertemente como algo de fanatismo, que por ahí sí yo le transmito a mi hijo con Boca. Pero se hablaba mucho de la educación, mucho de estudiar, mucho de cómo llegar a fin de mes, de qué comidas iban a comer, los fines de semana la salida a la casa de mi abuela, la salida a la casa de mi tío, que eran las dos personas por ahí familiares más cercanas que uno tenía, y tenía también esa cuestión de ir mucho a la casa de ellos dos. Esto del compartir, o sea, ustedes eran 4, pero en realidad el fin de semana se multiplicaban al poder ir a la casa de tu abuela o a la casa de tu tío, digamos, eran como muchos más. Pones en tu historia personal que uno de tus referentes era tu tío. ¿Por qué? Bueno, porque de chiquito había una relación de esto que estoy decía recién, los fines de semana y las vacaciones, ¿no? Donde mi tío repartía churas en el frigorífico Lisandro de la Torre. Y la verdad que las vacaciones era pasarla con él y ayudarlo a repartir churas en el frigorífico, y era una vocación también. El ser carnicero también fue una de querer ser, digamos, ¿no? Las cosas que uno sueña cuando es chico, por eso de que se divierte. Mientras tu tío trabajaba, vos te divertías acompañándolo, era como un juego para vos. Nunca me olvidé del olor de las achuras, del gusto de la ricota, de esas cosas que parecen muy insignificantes en el momento que uno la está viviendo, pero son realmente trascendentes cuando uno llega a una cierta edad y hace un repaso, o se acuerda, o pasa hoy, en la campaña justamente por el peronismo, he tenido varios actos en Matadero y volví a recordar muchas cosas del barrio que me parecían olvidadas, digamos, ¿no? La ferretería, la fábrica de pastas, la esquina del barrio. ¿Sentías que no las tenías tan en el presente? Yo a veces digo que cuando nos invitamos a ustedes a Escenarios, recuerdan cosas porque pasaron los años y porque uno está muy ocupado haciendo cosas en el presente, no las recuerda, y que es una buena posibilidad para recordar esas cosas de la niñez que te trajeron hasta acá, La verdad que yo debo decir que tuve una niñez con alegría,
una adolescencia también con alegrías. Aprendí a caminar en mataderos, en el patio de la casa de mi abuela. Mi primer triciclo me lo regaló mi tío, el primer karting me lo regaló mi tío, la primera bicicleta me la regaló mi tío. Claro, por eso tu tío era como un Papá Noel. Papá Noel, claro. No, pero... yo cumplí años en diciembre y eso también hace que cercano a las fiestas, digamos, ¿no? Sí, pero la verdad que yo siempre recuerdo bastante. De hecho, por ejemplo, uno de mis asistentes, que es Mariano, era uno de los hermanos que vivíamos justamente en Matadero, y la familia de él era muy allegada también a la familia de mi viejo, digamos. Sí. Tengo muchos amigos míos que por cercanía y además por muchas cuestiones de la vida, muchos amigos míos de la secundaria también estamos juntos, nos juntamos de vez en cuando. O sea, la amistad para vos es algo importante porque si los mantenés desde el secundario, desde la niñez, significa que es un vínculo muy fuerte, sobre todo cuando hay dos hermanos que son pocos, sí. Los amigos pasan a tener un espacio bastante importante. Sí, y el tema también, como siempre digo, no hay que olvidarse de dónde uno viene, ¿no? Y cuál es el camino que recorrió. Me acuerdo muy claro a veces una frase que mi padre era secretario gremial en el gremio allá en los 70 y siempre en la puerta de su oficina tenía una frase que decía: no te olvides de la gente al subir porque la puedes encontrar al bajar. Y eso siempre me quedó muy grabado, digamos, ¿no? Qué buena frase. Sí, y creo que hay que practicarla y hay que llevarla adelante. Entonces, cuando uno en esta vida que en los 70 y en los 80 uno la transitaba velozmente, pero creo que hoy vamos arriba de un Fórmula 1 y nos damos cuenta muchas veces. Y la vida se nos pasa rápidamente. Nos aceleramos, ¿no? Como que estamos a un ritmo que no era el que nosotros teníamos en nuestra niñez. Puede ser que vamos a una velocidad distinta. Sí, yo creo que sí, muy distinta. Hasta que un día nos paran de un trompazo, digamos, y uno choca con otra realidad, digamos, ¿no? Pero mientras tanto uno va a 200 kilómetros por hora. Hoy estamos hiperconectados. Yo me acuerdo que yo me tomaba el colectivo el 92 en Retiro y tenía una hora de viaje hasta Mataderos, y capaz que me acuerdo el teléfono de mi abuela de memoria y no me acuerdo hoy el celular de mis hijos, digamos. Sí, pero lo que pasa es porque la tecnología también hizo esto de facilitador en unas áreas, de estar conectados todo el tiempo, y en contra porque a lo mejor tenés que pensar el teléfono, como decís sí, vos. ¿no? Y estar conectado significa hoy responder correos a cualquier hora, mensajes a cualquier hora, una hiperconectividad que la verdad que yo la tengo, digamos. Pero muchas veces me replanteo si es bueno o es malo, digamos. Todo tiene su talento y su detrimento. Me parece que igual uno se va acostumbrando y se va adaptando y va creciendo acorde a cómo va creciendo la tecnología, y nuestros hijos son distintos a lo que éramos nosotros cuando éramos chicos, que había como mucha creatividad, mucho de la pelota, mucho de que el árbol... Yo me recuerdo los autitos de masilla, uno rellenado con masilla y un arte, digamos, ¿no? Le ponía la cuchara, o le ponía atrás para la velocidad. Era todo un arte, digamos. Mi juego, me acuerdo... Ese era mi juego en Mataderos. Y mi juego en la portería era un cajón de manzana creyendo que era un auto. Entonces, adentro del cajón. Adentro del cajón, para mí ese era el auto, me metía dentro del cajón y me hacía un volante con cartón, lo ponía y para mí era un auto y soñaba que estaba dentro de un auto, digamos. Claro, sí. Y aparte, seguramente lo sentías y lo vivías. O sea, no lo veías, las ruedas, los colores, todo como muy real. Y otra cosa que me pasó hace poco, también fui a la portería. A la portería suelo ir de vez en cuando también, a la portería de mi viejo. Es los tamaños. Me acuerdo que durante, por ejemplo, yo me fui de la portería más o menos cuando tenía 19, 20 años y después volví recién cuando tenía 30 y pico. Y yo decía, bueno, qué grande que era esto, qué grande. Y me venía con ese recuerdo de qué grande que eran los espacios, todo. Sí. Y cuando llegué me pareció algo tremendamente chico. No sé cómo entrábamos acá, decía. Claro, lo viste distinto. Lo vi pequeño los espacios, no sé si es distinto. Sí. Lo mismo más chico. Bueno, pensá que tu dimensión de la vida cuando eras un nene de 8 o 9 años es diferente a cuando creciste y lo ves de otra forma. Llego las mesas, eso se mide, muchos chicos cuentan, o muchas personas cuentan que de chicos esto de subirse a la mesa, cuando al final después la mesa parece una mesita, no era la gran mesa que ellos creían que estaba en el living. Y eso te pasó. Sí. ¿Con qué soñabas cuando eras chico? No, la verdad es que no... ¿Soñar de dormido? ¿Soñar de sueño? Soñar del sueño de... Yo siempre digo, a ver, había referentes en la parte deportiva, había referentes en la política. Bueno, en tu casa cuando se hablaba de política era una cuestión natural, supongo que eso también podía tener que ver. Pero viste que uno sueña con ser cosas que nada que ver. Sí. Yo siempre digo astronauta, actor, cantante, estás solo, te encerrás y agarrás un micrófono y cantabas y no se enteraba nadie. Yo me acuerdo hasta el año casi 80, no voy a llegar a los 80, yo soñaba con ser o carnicero, por mi tío. Sí. Más hace poco mi hijo
hace ya unos cuantos años, casi 10 años, mi hijo tuvo un acto y se disfrazó de carnicero. Y me acuerdo que le encontré todo perfecto para que sea carnicero. Pero bueno, carnicero o si no, heladero. Heladero. Pero eso ya es una cuestión de gusto, porque teníamos una heladería justo en la esquina de Basavilbaso y Libertador, y el heladero era con el que yo tenía una relación muy afectiva, porque es más, cuando me enojaba con mi papá le decía que mi papá era el heladero, para hacerlo enojar, digamos. Pero claro, sí, también heladero. Y después ya ha entrado el 79, 80, donde todavía no se hablaba de política en la Argentina, porque era muy difícil hablar de política. En mi casa se hablaba bastante, vuelvo a repetir, por la actividad de mi viejo. Y me acuerdo de haberle preguntado de chico qué tenía que hacer para ser presidente, digamos, ¿no? Y él me dijo, no, ser peronista. Es algo que siempre me quedó grabado, digamos. Este lo vamos a levantar. Entonces ¿Qué tenías que ser para ser presidente? Peronista, y él te dijo peronista. Sí, no dudo en ningún momento. Genial. Y me quedó grabado de chico esa referencia, digamos. No porque quiera ser presidente, digo, pero ¿viste? Cuando uno empieza a picarle, yo creo que ese fue el momento en el que me picó el gustito por la política. Y en algún momento, por lo menos, si lo estás recordando ahora como tantas cosas que van a quedar en el tintero, es porque fue fuerte esto de decir ser presidente, hacer algo por el país. Sí, porque en un momento no se hablaba de política en la Argentina, no se hablaba menos de elegir, digamos, ¿no? Un gobierno de dictadura. Entonces, bueno, no sé por qué traje, ¿cómo que hay que ser presidente? Tal vez haber visto una imagen en ese momento de la Junta y me habrá reflexionado. No, o algo, o porque se te ocurrió, como esas cosas por las que uno pasa hasta que uno define su camino. ¿En ningún momento en la niñez pensaste que podías seguir los pasos de tu papá y resignificar? Porque bueno, el gran salto lo das vos dentro del sindicato, con tu papá dio los primeros Pero no, él también cimientos. Es el que forjó los cimientos de que hoy es el sindicato como está y todo lo que se hace, digamos, ¿no? No, a ver... ¿No lo pensaste o pasó naturalmente, digamos? No, pasó naturalmente. No lo pensé porque yo nací en el 65 hasta casi los 80, que fue toda mi niñez, fueron muy pocos los gobiernos democráticos y muy poco la actividad gremial también de mi viejo, a pesar de que había sido gremialista en el frigorífico Lisandro Latorre y en la portería, pero en la portería yo con un menor recuerdo de lo que había sido esa vida sindical, digamos. Y por lo general los trabajadores de edificios siempre aspiramos a que nuestros hijos estén mejor que nosotros. Y la verdad que yo lo viví mucho ahora en el último tiempo con la universidad, ¿no? Cómo nos cuesta a los padres que no somos universitarios que nuestros hijos sigan una carrera universitaria. Porque no tenemos la cultura de la universidad. Por eso llevamos a nuestros hijos muy bien hasta todo el secundario y después cuando queremos que estudien una carrera universitaria no sabemos la cultura universitaria, no tenemos los hábitos de la universidad, entonces nos cuesta mucho ayudarlos a nuestros hijos a eso. No quiere decir que no se haga, por ahí lo hacemos mal, muchos lo hacen bien. ¿Vos no lo podés acompañar o no podés avalar esto? A ver, vos no lo valo. Vos lo podés avalar y lo avalás. Vos tenés la cultura del trabajo. Que, a ver, lo aprendiste, tu madre también trabajaba. Y podía haber pasado que tu mamá se hubiese quedado cuidándolos a vos y a tu hermana, y la verdad que trabajaba para ayudar. Esto que vos decías de recordar de dónde vengo. Los padres siempre quieren que sus hijos estén mejor, pero que además den un salto importante, no solamente en lo económico, sino en lo social. Poder ser mi hijo el abogado, mi hijo el doctor. Mi padre quería que yo tenga una carrera universitaria, digamos, ¿no? Es más, el secundario mío se elige, lo elige mi padre junto conmigo, más mi padre que conmigo, pero en esa época era también muy usual. Yo soy técnico en telecomunicaciones, técnico electrónico, y en ese momento era porque tenía una salida laboral. Era porque podía tener un trabajo, no pensaba por ahí mi viejo o mi vieja pensar que podía hacer un bachillerato, un comercial y después seguir una carrera de abogacía. Él pensaba que yo podía ser a lo sumo técnico electrónico en telecomunicaciones y después una carrera en la UTN o en alguna universidad, en alguna ingeniería. Que viniera por ahí. Pero la verdad es que tampoco... ¿Te ocurrió después de eso decir, bueno, y me lanzo en la facultad? Estudié parte de abogacía, estudié parte de sociología, pero siempre empezaba y después dejaba. Y ya cuando empecé fuertemente en la vida más gremial, ya me dediqué más a trabajar, digamos, ¿no? Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cómo llegaste hasta acá. Perfecto. No se vaya que hay más escenarios. Cuando uno recibe a alguien en su casa, comienza desde muy temprano a prepararse. Hasta que llegue el momento perfecto. Qué bueno que viniste. En
trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Yo digo que en distintos momentos uno tenía distintas cosas, o sea, la política del trabajo, o el padre que sí a lo mejor estaba un poco más acomodado de clase media y decía, te pago la facultad privada, que empezaban algunas facultades privadas y demás, pero bueno, tu papá que tenía ambiciones acorde a lo que él había aprendido, él quería que vos estudiaras y tu madre seguramente también, tanto con vos como con tu hermana, calculo. Vos hiciste lo que en ese momento no había este consenso de, ay chicos, sentémonos, ¿qué querés estudiar? Había más un dirigido de los padres, sí. Creo que lo vivimos todos, Lo vivimos, ¿no? Todos, sí. Pues sí, a ver, mi padre pensaba lo mismo, digamos, mi madre también. Había que estudiar para poder progresar. Porque había una cultura de la Argentina, y creo que también pasa ahora, es que a través de la educación uno puede estar mejor. Claro. Y cuanto más educación tenemos, uno puede tener un mejor ascenso social. Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. Y eso es bueno que suceda así, digamos, ¿no? Pero la verdad es que nunca tuve la vocación de ser ingeniero. Tal vez si hubiese empezado desde otro lugar, en vez de ser técnico, hubiese sido bachillerato, hubiese sido otra mi vocación. O sea, me gustan los temas legales. Claro, de las cosas que... Bueno, de hecho hiciste un intento en Derecho. En Derecho hice un intento de casi 2 años, en Sociología también lo mismo. ¿No lo podías sostener porque no te terminaba de llamar la atención o no lo pudiste sostener? Es por eso que vos decís, ahora tus hijos están cumpliendo, de los trillizos, 17 tienen, ¿no? 17 años, sí. Van a pasar ahora a la universidad y a lo mejor es más tu inquietud que la de ellos, porque ellos naturalmente van a elegir lo que sea cada uno, sí. y seguramente van a ser universitarios. Sí. Ellos sí ya vienen con otra cultura. Y uno como padre trata de tener ciertas cosas que le ha pasado en la vida a uno, que no las pudo satisfacer o no las pudo concretar, trasladársela también a sus hijos, ¿no? Sí, negativamente, no estoy hablando de una cuestión muchas veces negativa, muchas veces positivo. Esto de sostenerlo, bueno, vos dejaste Derecho y después incursionaste en otra carrera y finalmente la dejaste porque no te enganchó o porque ya estabas en el sindicato a full y no encontrabas el espacio para estudiar. Y ya estaba con la política a full y estaba en el sindicato a full. Yo entré también hice el servicio militar, la colimba, que se llama comúnmente, sí. Cuando terminé justo el secundario. El secundario nuestro era en vez de 5 años, 6 años. Eso también te aplazó como el ejercicio del estudio. Entonces la colimba también es como que me hizo postergar un poco más el seguir estudiando. Después quise engancharlo y ya me había enganchado a trabajar, digamos, ¿no? Mi primer trabajo fue en la justicia electoral. Sí. De entrada. Tu primer trabajo en la justicia. Mi primer de entrada, que también lo conseguí apenas salí del servicio militar. Sí. Justamente para pedir la baja más rápido y esas cosas que sucedían también en esa época cuando tenía que hacer el servicio militar. Y bueno, hice 2 años, estuve trabajando en la justicia electoral y después sí, ya pasé al sindicato y a una portería, sí. Y de ahí ya me enganché con la actividad gremial. También hice militancia política en el secundario. En los últimos años de la escuela secundaria fui presidente del centro de estudiantes de mi colegio. No, digamos, yo entré por la política al sindicalismo, no del sindicalismo a la política. Claro, digamos. Sí, a ver, eso es lo que te estaba diciendo, que estaba por decirte. Pienso que quizá hubieses estudiado licenciatura en ciencias políticas, pero no lo vivías como algo natural. La política y el sindicalismo aparecen en tu vida a temprana edad porque en definitiva tu padre había dado los primeros pasos y vos te enganchaste, porque a veces uno o engancha la historia o la suelta y hace su camino. Sí. ¿A vos te gustó? Otra cosa que siempre me gustó es comunicación. El tema de la comunicación, de los medios, siempre me pareció muy interesante cómo eso impacta en la sociedad, cómo eso se puede transmitir, sí. Cuáles son los nuevos medios de comunicación. Eso también te llamaba me llama la atención. Te sí. sigue llamando. Me sigue llamando la atención. De hecho, desde el sindicato tenemos una radio, 2 radios, sí. Un semanario, Caras y Caretas. Caras y Caretas. Entonces todo eso también es como que me llama mucho la atención por lo que significa la comunicación y por lo que significa también los cambios culturales a través de la comunicación. ¿Vos creés que el sindicato o el sindicalismo te atrapó a vos en el mejor de los sentidos o vos lo buscaste? Digamos, ¿fue una cosa natural en vos? Fue una cosa natural. Hay gente que tiene la herencia de los padres como una mochila, digamos, ¿no? Yo la verdad que lo siento como un placer lo que hago. A mí me gusta lo que hago. Es propio, es elección propia, sí, o sea, sí, no fue una herencia. Una herencia recibida, no. ¿Y cómo fuiste creciendo? Contame. Tus primeros pasos en el sindicato ya, ¿qué hacías? Bueno, yo terminé el servicio militar
que ya había dejado la secundaria y el servicio militar, y a partir de ahí, después de trabajar en la justicia electoral, empecé ya a trabajar en el sindicato y a trabajar en una portería. Y a los 4 años después... ¿Y te pesaba, a ver, tu papá había sido el generador de todo esto, ¿te pesaba el apellido? ¿Lo vivías con responsabilidad? ¿Estabas relajado? No, siempre estuve relajado, la verdad que no lo vivo como no decían el hijo de... No, sí, el hijo de, o tu papá lo hacía mejor, o estas cosas que siempre suele pasar, pero igual no lo vivo como una cosa controvertida o... Nada, las comparaciones naturales de tener un papá que había dado los primeros pasos en esto. Sí, y también el más famoso dentro del sindicato, había recuperado el sindicato de la época de la dictadura, de la época de la democracia. Sí. Digo, mi papá sigue vivo además. Digo, creo que todo eso lo viví como algo natural, con orgullo principalmente. Haberlo acompañado a él en las primeras asambleas, yo tenía 14 años, 15 años, sí acompañaba las asambleas a él, las asambleas eran mucho más densas de lo que son hoy las asambleas sindicales, digamos. Claro, para vos hoy no es ni punto de comparación con lo que se vivía en ese momento. Y en esa época era todo mucho más violento, digamos, ¿no? Hoy, a pesar de que somos una sociedad violenta, digamos, en esa época, por lo menos institucionalmente, la sociedad vivía una violencia muy fuerte. Hoy la verdad es que no se vive eso en los sindicatos. Son pocos los sindicatos que tienen hechos de violencia, digamos, ¿no? Y la mayoría, por suerte, se desarrolla democráticamente y sin una clase de problema. Bueno, a partir de ahí lo acompañé a Pepe, así se llama mi viejo. Primero como congresal en nuestra federación, o sea, los sindicatos eligen congresales, y me tocó armar el sindicato a nivel nacional, digamos, ¿no? Esa fue una responsabilidad que tuve. Y la verdad que me llevó mucho a conocer el interior del país. ¿Y tu papá pudo hacer esto? Tomás, Víctor, pudo ¿qué momento vos sentís? Porque a lo mejor no lo dijo con palabras, pero fue esto de, bueno... esas cosas, a ver... ¿Te lo entrego o te lo dejo de alguna manera? Que no son 100% nunca. ¿Cómo? No son 100% nunca. Puede ser o nada o mucho, pero nunca es el 100%, me parece, ¿no? Yo me acuerdo que hice un curso sobre empresas familiares y uno de los que ponía, digamos, daba el ejemplo de la llave, ¿no? Y como que los padres siempre, cuando hay empresas familiares, el traspaso de la empresa, entonces como que le va a dar la llave al hijo, cuando el hijo va a agarrar la llave, se la saca de golpe, digamos, ¿no? Entonces siempre queda esa sensación. Yo no tuve esa sensación, por supuesto que hemos tenido discusiones, peleas... Sí, diferencias, porque no tenés que pensar igual. Temas, pero la verdad es que no... Y Pepe fue haciendo un trasvasamiento lento, pero un trasvasamiento al fin, que creo que es muy sabio por parte de él. ¿Cómo lo hizo? Como lo hizo, ¿Vos considerás que fue? Sí. ¿Y cuándo te sentiste ya a la cabeza totalmente? ¿Qué fue lo que pasó, digamos, históricamente o alguna acción concreta donde dijiste, bueno, me quedé? No. ¿Lo viviste así? No, nunca. Por lo menos ¿Te diste cuenta en mi caso vos nunca. A cargo, digamos? Porque, a ver, un sindicato es una acción colectiva también. Entonces, mi crecimiento también fue paulatino y lento, digamos. No es que un día aparecí como secretario general del sindicato. Pero siempre fuimos construyendo con un grupo de compañeros lo que soñábamos y lo que creíamos que era lo mejor para nosotros como trabajadores de edificio. Y la verdad que lo sentía, muchos de ellos como una familia, digamos, ¿no? Pasamos por momentos muy difíciles el año pasado porque 2 de ellos, que eran pilares de nuestros gremios, murieron el año pasado, y bueno, y la verdad que esa pérdida fue muy dura desde el punto de vista afectivo, pero a pesar de eso hay otra generación también de compañeros que se vienen sumando. ¿Vos sentís que tus logros son en equipo, que no son propios? O sea, alguien tiene que ser el secretario general, pero la sensación que me da es que son varios, digamos. Yo creo que liderás, pero como que son varios. Yo confío mucho en lo que tiene que ver los equipos de conducción, en general, digamos, ¿no? Yo creo que una persona sola no puede hacer todo, digamos, ¿no? Podemos tener un sueño, podemos concretar algo, pero nosotros tuvimos sueños de hacer una universidad, digamos, hace 10 años, y lo pudimos lograr porque hay un equipo en educación que trabaja junto con el sindicato, que pudo armar un proyecto. Yo creo que has logrado un sindicato muy importante, muy fuerte y con muchas posibilidades para su personal, digamos, para su gente. Esto es clarísimo. Sí, yo me siento orgulloso que mis hijos hayan nacido en la obra social de nuestro sindicato, digamos, ¿no? Porque yo lo que quiero es eso, digamos. Predicas lo que haces de alguna manera. Sí, a ver, uno por supuesto no es perfecto y seguramente tiene muchos errores, pero trato de hacerlo de la mejor forma posible, trato de que
cuando un trabajador de edificio le digan que tiene un secretario general, me siento orgulloso. Como me siento orgulloso cuando tengo un representante que es superior a uno, una presidenta o cosas por el estilo. Yo creo que lo que uno busca es justamente eso. Y por supuesto, todos tenemos un bichito que es el ego y ese de trascender por ahí. Es importantísimo. Y eso muchas veces nos sirve también para soñar o para concretar Ahora sí cosas. me vas a confesar que el sueño de ser presidente del PJ porteño fue un sueño, fue una construcción. Ya no fue que llegaste de casualidad. O sea, de casualidad uno no llega a ningún lado, uno le pone todo. Pero digamos, en el sindicato estaba tu padre antes. Digamos, la presidencia del PJ porteño fue un sueño que hiciste realidad, me lo tenés que confesar. Sí. A ver, como te dije cuando era chiquito y mi viejo me dijo qué tengo que hacer para ser presidente, me dijo ser peronista. Presidir el peronismo en la ciudad de Buenos Aires es un sueño cumplido, digamos. ¿Le hiciste caso? Por lo menos en eso. No, y cumplir el sueño. Y creo que todavía faltan muchos sueños que uno le gustaría cumplir y realizar. Sueños que tienen que ver con la vida, con los hijos. Tengo una mujer la cual hace más de 15 años que estamos juntos. Que debe ser una gran facilitadora porque debe ser difícil estar con ustedes 7x24, trabajan todo el día y cada vez las actividades son más grandes. Y ahora supongo que con la presidencia del PJ porteño debes haber incrementado. Y lo que fue la campaña y todo eso, la verdad que me acompaña mucho, me siento muy acompañado, pero principalmente me siento muy comprendido, digamos, ¿no? Que a veces es difícil. Y a pesar de que ella no hace política, no está en la política... a veces es mejor, porque tiene una mirada fresca de todo lo que le podés contar, y eso es importante. Y la verdad que nos apoyamos mucho, digamos, ¿no? Víctor, ¿cómo te ves en los próximos años? Esta es una pregunta. ¿Cómo me veo en los próximos años? ¿Cuántos años? Digamos, me encantaría ir a la universidad. Me encantaría ir a la universidad a entregarle el título a mis hijos. Eso va a suceder, quédate tranquilo. Me encantaría, en 5 años, 6 como mucho, vas a ver a tus hijos. Me encantaría ser abuelo, me encantaría tener más hijos, me encantaría... ¿no cerraste la fábrica? No, me encantaría. ¿Estás abierto? Ser padre me encanta. Es algo que por lo menos... A ver, uno ve los chicos cuando van creciendo y ver cómo uno va armando y modulando toda esa familia, y la verdad es que me encanta, la relación con mis hijos me encanta, con sus más, con sus menos, con nuestras peleas, son trillizos. Es bastante complejo. Y eso lo teníamos que comentar, los tres tienen 17 años, así que viviste la adolescencia de los tres pareja, todo completo. Y sueño con que la ciudad de Buenos Aires tenga un jefe de gobierno que nazca en nuestras filas. Y ser el facilitador de eso, digamos, ¿no? Ser quien construye ese camino para que podamos tener un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con distintos valores que lo que vivimos. Tenemos que ir cerrando para finalizar. ¿Qué crees que te trajo hasta acá, tu mayor virtud? El trabajo, el empeño, el no bajar los brazos y el ejemplo de mi viejo y de mi vieja. Gracias, Víctor, por estar. Un placer haberte tenido en escenario. Gracias. Usted ya sabe, la cita es aquí todos los martes a las 18 horas. Espero que haya aprendido un poquito. Todas las historias nos enriquecen todos los días. Gracias por estar del otro lado.